Bueno, buen día, hermanos. Buen día. Dios los bendiga. Bueno, como decía Leo, que al principio veníamos con un grupo de jóvenes acá, en esa época, a ayudar a la iglesia, y sé que desde ese entonces hubo muchos cambios para bien, y por ende también gente nueva que se ha sumado, entonces obviamente no nos conocemos. Sí, creo que vinimos hace 1 año y medio, puede ser, ¿no? O 2 años, no me acuerdo ahora bien. Que ahí también conocimos los hermanos que estaban en ese momento, que se habían sumado en ese momento, así que es un gozo estar acá con ustedes, y bueno, que el Señor, por supuesto, sea quien nos hable hoy, ¿no? Así que antes de comenzar, vamos a orar de vuelta, ¿sí? Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta mañana, por esta iglesia, Señor, que vos en tu gracia has plantado aquí en Saldán, y te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por la Biblia, que incluso en nuestra época podemos tenerla cada uno de los hermanos, que siglos antes eso era muy difícil. Gracias por ella, gracias porque a través de ella nos sigues hablando hoy, día a día, Señor, y te queremos pedir, Padre, que nos hables en esta mañana, que me uses a mí. Sobre todas las cosas te pido tu guía para ser fiel a lo que tu palabra dice y exponer lo que ella dice, y así, Señor, sea de edificación para todos nosotros en este día, en esta mañana. Y por supuesto, Señor, rogándote que nos ayudes a seguir meditando en lo que ella dice, seguir pensando en la semana, y no tan solo eso, Señor, sino ayúdanos a ponerla por obra. Te pido que trabajes en nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine y nos guíe a obedecerte, Señor, y serte fiel en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les invito a que vayan buscando en sus Biblias, en la carta 1 Corintios capítulo 12. Esa parte va a ser el pasaje central. Y bueno, para los que estuvieron el domingo pasado, que se habló sobre la integridad y la planificación, que esta serie trata sobre esto, ¿no? De la integridad en cada aspecto de la vida como creyentes. Y en esta mañana vamos a hablar, en este caso, de la integridad y el uso de los dones que el Señor ha dado a su iglesia. También podríamos llamar al mensaje la integridad y el servicio a través del uso de los dones espirituales. Por eso vamos a centrarnos en este pasaje. Mayormente va a ser el capítulo 12, 13 y parte del 14. No vamos a leer todo, sino partes o secciones de estos capítulos para tocar este tema esta mañana. Y antes que nada, para hacer también un poco de repaso a lo que la semana anterior se habló, simplemente hacer un recordatorio de lo que significa integridad. Bueno, si uno busca en el diccionario aparece una definición concreta. Podemos pensar que el ser íntegro significa entero, completo, ser igual en todos los aspectos de la vida. Un pasaje que Leo justamente tocó la semana pasada en Génesis capítulo 17, versículo 1, en donde el Señor, cuando vuelve a hablar con Abraham, le dice ahí: anda delante de mí y sé perfecto, le dice a Abraham, que justamente se refiere a esto de ser íntegro, de ser delante del Señor, andar en integridad, y que bueno, es lo que la Biblia nos llama a todos. También pensaba en el ejemplo de Job, muy conocido, que al principio, cuando Dios habla de Job, dice un hombre perfecto, intachable, y también otra forma de decir eso es un hombre íntegro, otras versiones así lo traducen. Y también a lo largo del discurso del libro de Job, él también habla de su integridad delante del Señor. Incluso en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, incluso tragedias difíciles,
Job mantuvo su integridad, de eso trata su libro. Entonces eso, podemos pensar también en que ser íntegro como cristianos significa ser, otra forma otra perspectiva que les comparto, significa ser coherentes con lo que creemos como cristianos. Que nuestros pensamientos, que nuestros afectos, nuestras palabras y acciones sean coherentes, se correspondan, sean conformes con la palabra de Dios, con lo que nos enseña ella, con su evangelio, sus mandamientos, sobre lo que nos dice de quién es Dios. También así podemos ver el hecho de ser íntegros como cristianos, que nuestras acciones, que todo lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, sea coherente, se corresponda con lo que la palabra del Señor nos enseña. Y justamente esta mañana vamos a hablar en este caso con respecto a los dones espirituales. Debemos usar los dones que el Señor nos ha dado en coherencia con lo que nos enseña su palabra. Y para ver esto vamos a meditar justamente en estos pasajes en 1 Corintios capítulo 12, parte del 13, del 14, y también los pasajes que hablan de los dones, Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, y también en 1 Pedro capítulo 4. Así que vamos a leer primero en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema, es maldito. Y nadie puede decir: Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Hasta acá nomás, por ahora. Entonces, Pablo en esta parte de su carta empieza a hablar acerca de los dones espirituales. En concreto, él, a partir del capítulo 11, habla acerca de la reunión de la iglesia, corrigiendo ciertos errores. Esta carta mucho hace eso, corregir errores que la iglesia estaba cometiendo, dirigiéndola, por supuesto, a lo que el Señor enseñaba. Y en esta parte, refiriéndose a la reunión de la iglesia, toca también el tema de los dones, que los hermanos tenían o manifestaban ciertos problemas a la hora de ejercitar sus dones espirituales. Y primero él empieza hablando, en este caso, de los dones que el Señor ha entregado a su iglesia. Y es interesante que él empieza hablando en el versículo 2 y en el versículo 3 sobre la confesión que solo un verdadero creyente hace si es del Señor. Dice en el versículo 2: ustedes saben que cuando eran paganos,
de una u otra manera eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y esto es un primer aspecto que vemos sobre el ser íntegros, el ser coherente con todo lo que la Biblia enseña y el tener dones del Espíritu Santo como creyentes, como la iglesia. Nadie puede decir de que tengo algún don, pero que al fin de cuentas no confiesa que Jesús es el Señor. Como Romanos 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, si nosotros decimos tener algún don espiritual, primero que nada debemos ser salvos, debemos confesar que Jesús es el Señor. El tener algún don espiritual significa que somos cristianos, hijos de Dios en primer lugar, porque solo alguien que ha recibido el Espíritu Santo al nacer de nuevo confiesa con absoluta honestidad y convicción que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa esa confesión de que Jesús es el Señor? Quiere decir que ha venido en carne, el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, dice 1 Juan capítulo 4, versículo 2. También confesamos que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Todo fue hecho por medio de Él y para Él, dice Colosenses capítulo 1. Eso también quiere decir que Jesús es el Rey del universo, que Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo de Dios. Y también eso quiere decir que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Salvador del mundo. Dios ha enviado a su Hijo para salvar al mundo. Todo eso confesamos cuando decimos que Jesús es el Señor. Y es importante esto que Pablo aclara al principio, porque es la base justamente de que digamos que tenemos dones espirituales, que confesemos que Jesús es el Señor. Y Pablo dice acá que es imposible que alguien que no tenga el Espíritu Santo lo pueda hacer. Tal vez lo haga de una manera fingida, pero nunca de una manera honesta, totalmente convencido que Jesús es el Señor. Y eso es sumamente importante, hermanos. Una importante aclaración que hace el apóstol Pablo antes de empezar a hablar sobre los dones espirituales. Solo un creyente verdadero puede confesar que Jesús es el Señor y no lo contrario. Y tal creyente, tal persona es quien recibe de parte de Dios algún don. Entonces, primero que nada, una confesión, una única confesión. Jesús es el Señor. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro al hablar de los dones, al querer usar algún don espiritual. Una sola confesión. Y a partir de ahí el apóstol Pablo empieza a hablar sobre los dones espirituales. Es interesante que cuando en el versículo 4 al 6 empieza a decir que hay una diversidad de dones que el Señor ha dado a su iglesia, dice que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo, Dios es el mismo. ¿Esto qué nos hace entender? La Trinidad. Es el Dios Trino quien da los dones espirituales. Pero antes de seguir avanzando, simplemente hacer una definición de lo que significa el don espiritual. La palabra don significa una dádiva, un regalo. Eso en primer lugar. En este caso, de parte de Dios a los creyentes. Otra versión dice, al principio en el versículo 1, en cuanto a las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Lo dice de esa manera, que es muy apropiado. Una capacidad especial que el Señor da a cada creyente, a cada miembro de su iglesia. En ese sentido entendemos que los dones espirituales son sobrenaturales, porque vienen de una forma especial de parte del Espíritu Santo, de parte de Dios.
Y es otra manera también de diferenciarlos de un talento, de una habilidad que tengamos, que hayamos adquirido de manera natural, por aprendizaje, o que hayamos nacido con una cierta capacidad. Es una forma de diferenciar entre un don espiritual y un talento o una habilidad que tenemos cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de música, cuando hablamos en un aspecto artístico, el pintar, o también la capacidad tal vez mental de las matemáticas. A él es fácil las matemáticas, a otros no, y así. Eso por un lado, y por otro lado, los dones espirituales que el Señor da particularmente, como hemos ya visto, a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los creyentes, a los que son salvos. En Romanos 12, cuando habla acerca de los dones espirituales, usa la palabra gracia, ¿no? O sea, justamente reforzando esto de que es un regalo, es una gracia del Señor a los creyentes. Eso para definir un don espiritual. Un regalo, una dádiva de parte de Dios a los creyentes, una capacidad especial que el Espíritu Santo nos da. Y a partir de ahí, Pablo habla de que solo Dios es el dador de los dones. De nuevo, dice, por un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. La Trinidad es Dios quien da los dones espirituales. Y como resalta en ese versículo del 4 al 6, hay una variedad, hay una diversidad de dones. Es rico el Señor en los dones que da a su iglesia, que otorga a sus hijos. Y ya empieza haciendo la aclaración importante del propósito de los dones para el bien común de la congregación, de la iglesia. Y todos estos dones los distribuye el Espíritu Santo a cada uno, como aclara al final en el versículo 11, según su voluntad. Eso quiere decir que no depende de mí el hecho de escoger un don. Bueno, yo quiero el don de sanidad, bueno, lo tengo, ¿no? No depende de mí, sino que depende del Señor. No depende tampoco de otro hermano, que alguien venga y ore por mí para que me dé ese hermano. Bueno, yo quiero que tal hermano tenga el don de misericordia. Tenés el don de misericordia. No depende de otro hermano, no depende de algún pastor o quien fuera, sino, como declara, depende del Trino Dios, y en especial una función del Espíritu Santo, como dice el versículo 11, el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Esto es importante también aclararlo. Si queremos vivir una vida íntegra, en este caso en el uso de los dones, reconocer esto. Es Dios quien da los dones a la iglesia, no es una elección personal o de otra persona, sino es el Señor. Está en nosotros el descubrir cuál don el Señor nos ha dado, el orar por ese don que el Señor quiera darnos o que nos ha dado ya. Entonces, una confesión: Jesús es el Señor, Dios es el dador de los dones espirituales. Y después el pasaje nos da una lista de esos dones, que no es el propósito mío hablar de cada uno de esos dones. Sería para un mensaje aparte, tal vez una serie. Ahí ya depende de Ariel, de Leo, así que si quieren hablar de los dones. Pero da una lista, no exhaustiva, pero sí bastante diversa, ¿no? Dice a partir del versículo 8, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas, interpretación de lenguas. En el versículo 28 del capítulo 12 también hace mención apóstoles, profetas, maestros, el hacer milagros, sanidad. También dice más, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y creo que leamos juntos en Romanos capítulo 12, que también hay una lista ahí que Pablo también da. Romanos capítulo 12. Si quieren leemos a partir del versículo 3, cuando comienza este tema. Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más
de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada. Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige o presta ayuda, con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Acá también Pablo da una lista y no tan solo habla, porque por ahí también nosotros podemos enfocarnos solo en los dones, digamos así, espectaculares: el apostolado, la profecía, la sanidad, el milagro. Pero también Pablo habla de el servicio, habla de la enseñanza, por supuesto, de la exhortación, que eso quiere decir el animar a los hermanos, también el corregir, el confrontar a los hermanos. Ambas cosas significa exhortar, ánimo, confrontación, para justamente corregir, bendecir. Habla de la liberalidad, que eso quiere decir el dar, la generosidad, que vemos en las iglesias hermanos así. El que dirige, el que por ahí tiene este aspecto de liderazgo, de poder llevar adelante alguna obra, alguna misión, algún servicio. Vemos también el mostrar misericordia, compasión, tal vez con los necesitados. Entonces vemos una variedad de dones. No tan solamente hay que quedarse con los que son más asombrosos, digamos así, sino también con, tal vez a la vista de uno, más sencillos, pero que son dones del Señor, que son igualmente de importantes para la iglesia, para el Señor. Y eso nos lleva al siguiente punto, de que los dones son entregados en el contexto de la iglesia, de la congregación, al cuerpo de Cristo. Como ahí leímos en Romanos, somos todos un solo cuerpo, pero en un cuerpo hay muchos miembros, y el Señor a cada miembro le ha dado una función, también ha dado algún don o dones particulares para cada miembro de la iglesia. Y eso es lo que Pablo empieza a hablar de vuelta en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante. El versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ahí habla de justamente que cuando hemos sido salvados, hemos sido integrados a un cuerpo, a una iglesia, por un lado universal y también a una iglesia local, como es el caso acá de Saldán. Sigue diciendo el versículo 14: porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Y ahí empieza a hacer una descripción, una comparación. El pie no puede decir al ojo no te necesito, el ojo no puede decir a la mano no te necesito. No podemos pretender de que todos seamos ojos, de que todos seamos manos, sería un monstruo eso. Dios diseñó el cuerpo humano y tiene diferentes partes y tiene diferentes funciones y todas son igualmente importantes. E incluso hace Pablo la hermosa descripción de que hay partes del cuerpo que no son igual, digamos así, de bellas o de honrosas que otras partes. Y que a esas partes, por ende, las vestimos para cubrirlas y para también darles así honra. Y eso ocurre, o sea, también por eso estamos vestidos. Uno no quisiera que vean todo nuestro cuerpo porque o nos da vergüenza de alguna parte o lo que fuera, pero hace esa bella descripción Pablo de que así como en el cuerpo hay partes del cuerpo, los ojos, las manos, el cabello, que tal vez no las vestimos, pero otras partes del cuerpo sí, y así a todas las mostramos honrosas, valiosas. En el cuerpo de Cristo
Puede ser que pensemos, bueno, tal función o tal don, de nuevo, no es igual de espectacular y asombroso que tal otro don. Pero acá, al hacer esa aclaración, Pablo está diciendo, todos nosotros somos igualmente de valiosos, igualmente el Señor nos ha dado honra para servirle, para edificarnos los unos a los otros. Todos. Pensamos a veces, el pastor, wow, el pastor, qué importante lo que hace. Es verdad, y gloria a Dios por el pastor, y hay que orar por los pastores, pero a veces nos quedamos, bueno, yo soy un miembro, me quedo acá sentado, no hago mucho, el pastor se lleva todo el crédito. No, hermanos, no debe ser así. El pastor tiene su función, el diácono tiene su función, quien está en diferente, el que dirige la alabanza tiene su función. Y por ahí nos quedamos, bueno, esto es lo más visible, esto es lo grandioso, y no pensamos en todas las demás cosas, en todos los demás dones que el Señor ha dado a su iglesia y que son igualmente de valiosos, de importantes, para el avance del reino, para el avance de la obra del Señor. Si uno pone a pensarse, aquellos que venimos tal vez de otras iglesias, de otros lados, cuán valiosos son los hermanos que ofrendan, que son generosos con los que tienen, que lo hacen en silencio muchas veces, pero que muchas de las cosas tal vez que la iglesia tiene o puede hacer es gracias a esos hermanos, que tienen un corazón generoso, que tienen un corazón, que como dice en Romanos 12, con liberalidad. Cuán importantes son aquellos hermanos que tienen misericordia, que van por su barrio o en la calle o en el trabajo, ven a alguien necesitado, lo ayudan, lo asisten, lo traen a la iglesia, le predican el evangelio. Cuán importantes son esos hermanos que tienen misericordia, que salen a ayudar a otros o que ayudan a la misma iglesia. Y así podemos describir un montón de cosas y que ha sido de edificación en la vida de cada uno seguramente. El año pasado, bueno, fue un año en parte difícil para nuestra familia en lo económico y fue asombroso ver cómo hermanos que no le pedíamos nos ayudaban de una u otra manera. Y son hermanos que tienen un corazón así generoso, dadivoso, con misericordia, con la liberalidad, y son dones que el Señor también da a su iglesia, que también edifican, que también bendicen a la comunidad, al cuerpo de Cristo. Y eso también es algo muy importante. Pablo dice bien claro de que los dones son entregados en el contexto de la iglesia, de la congregación, del cuerpo de Cristo. En este punto del pasaje ya nos está indicando cuál es el propósito de los dones, el servir, el edificar. Y esta afirmación de que los dones son entregados a la iglesia es muy importante porque significa que si hemos sido salvados, al mismo tiempo se nos ha integrado al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios, y Dios nos ha colocado, como dice también el pasaje, a cada uno de nosotros, o nos ha dado un lugar dentro del cuerpo, dándonos una función con un don o dones en particular. Eso quiere decir, hermanos, tal vez no sos el pastor, tal vez no sos quien dirige la alabanza, pero sí el Señor te ha dado un lugar en la iglesia. Sí el Señor a cada uno de nosotros nos dio un lugar, una función, como el cuerpo tiene muchos miembros, vos sos un miembro de la iglesia, tenés una función, un lugar donde servir al Señor. Dios te ha dado un don para servir al Señor, para servir a la iglesia, para servir a tu comunidad. Y es por ende nuestra responsabilidad el llevar a cabo esa función, el usar ese don que el Señor nos ha dado. Y eso también nos tiene que llevar a pensar de que si te ha dado un don, no podés usarlo para vos solo. Si el Señor te ha dado un regalo, no es para vos solo. Bueno, lo tengo, lo aprecio, me encanta y es mío. O yo lo uso como quiera, o yo lo uso a donde sea. No, hermano. Si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha puesto en el cuerpo, en su iglesia, por ende el Señor te ha dado una función, te ha dado un don y es para la iglesia. Es para tu hermano, tu hermana que está al lado tuyo, es para servirse los unos a los otros. Y justamente, si queremos vivir vidas íntegras,
Eso quiere decir que confesamos que Jesús es el Señor. Eso quiere decir que Dios nos ha hecho parte de su cuerpo y nos ha dado un don para servirnos los unos a los otros. Entonces, es el llamado que el apóstol Pablo, que la palabra del Señor nos hace. Ahora, siguiendo con lo que este pasaje nos sigue enseñando, bueno, por otro lado también destacar esto, que al ver todos los dones que nos describe la Biblia, uno ve ahí la riqueza, uno ve ahí la diversidad que el Señor da a su iglesia, las diferentes funciones, ministerios, como dice en 1 Corintios 12, 4, 5, operaciones que el Señor ha dado a su iglesia para servir. Y eso también nos hace ver la multiforme gracia del Señor. Y que cuando la iglesia lleva a cabo, usa los dones que el Señor ha dado, ciertamente glorifica al Señor. Hace ver esta maravillosa gracia del Señor. Otro punto que Pablo nos hace mención acá es la importancia del amor. El capítulo 12 termina diciendo, si me acompañan, en el versículo 29, de vuelta: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿Acaso todos interpretan? No, o sea, hay diferentes dones. Pero sí Pablo dice: deseen ardientemente los mejores dones. Y concluye: y aún yo les muestro un camino más excelente. Y de ahí el capítulo 13. Un hermoso capítulo que cuando nos referimos a él, siempre o mayormente lo asociamos al amor matrimonial, que obviamente sí es parte. Que obviamente en el matrimonio hay que ser paciente, bondadoso, no tener envidia, no ser jactancioso, etc. Y lo mismo en las relaciones los unos con los otros. Es cierto eso, pero este capítulo tiene, o Pablo específicamente menciona al amor a este capítulo en el contexto de la iglesia, en el contexto de los dones espirituales. Leamos juntos el capítulo 13, dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. ¿Vieron, hermanos? La importancia del amor. El amor debe ser nuestra motivación principal en el servicio, en el uso de los dones espirituales. Si no hay amor en nuestros corazones, si no hay amor por el hermano, si no hay amor por el Señor, nada soy. Es algo vacío, es algo que no tiene provecho. Como Pablo describe en otra parte, será una obra que tal vez sea solamente paja, heno, hojarasca, y que cuando pase la prueba del Señor va a desaparecer. El amor debe ser la motivación principal cuando usamos los dones espirituales. Y de ahí sigue la descripción: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y esto también es importante, lo que Pablo aquí aclara. Pero si hay dones de profecías, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará.
Y él termina diciendo en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y empieza el capítulo 14, procuren, hermanos, alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Entonces, el amor debe ser nuestra motivación principal. Porque incluso eso, lo que dice Pablo después, muchos de los dones que hoy la iglesia disfruta, cuando llegue el tiempo en que el Señor vuelva, muchos de esos dones cesarán, porque ya no tendrán sentido ciertos dones cuando estemos con el Señor en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero el amor continuará, el amor va a seguir. Como dice, el amor nunca deja de ser, el amor permanecerá. Entonces, con cuánta mayor razón el amor debe ser la motivación principal a la hora de usar los dones espirituales. Si no, será vacío lo que nosotros podamos hacer para la gloria del Señor, para la causa de su evangelio. Entonces Pablo dice, el amor debe ser nuestra principal motivación. Si no hay amor en cualquier buena obra o servicio que hagamos, no tendrá valor, no servirá. El amor es la base de cada uno de los dones que el Señor nos da. Y ahí Pablo en el capítulo 14 termina de afirmar cuál es el propósito principal de los dones espirituales. La edificación del cuerpo de Cristo en amor. En el capítulo 14, solamente leo unos versículos. El 1 que ya hemos leído, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Sigue diciendo en el versículo 12, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporta un salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. El propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Ese debe ser el fin. Pablo destaca en el versículo 1, procuren alcanzar el amor, anhelen, deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Cabe aclarar acá de que el profetizar no es solamente predecir el futuro. Muchas veces entendemos solo eso. Miren lo que dice el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El Señor en esa época, por supuesto, no estaba el canon completo, la palabra del Señor. Entonces, mucho de lo que el Señor enseñaba a su iglesia, transmitía a su iglesia, edificaba a su iglesia, utilizaba este don. Hoy tenemos la palabra del Señor. Hoy, en un sentido, la iglesia sigue, cuando proclama la palabra del Señor, sigue profetizando. Tiene este acto profético de proclamar las verdades del Señor, proclamar su evangelio, proclamar quién es Él, proclamar su consejo, todo el consejo de Dios. Por eso dice Pablo, edificación, exhortación y consolación. Y por eso dice, procuren el profetizar, hermanos, edificarnos los unos a los otros, como dice otras partes Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en sus corazones, amonestándose y exhortándose y enseñándose unos a otros. Ese es mucho de lo que la iglesia debe hacer los unos a los otros. Y por supuesto los demás dones que Pablo describe en estos capítulos. Entonces, el propósito de usar el don que el Señor me ha dado debe ser la edificación de la iglesia. Y de vuelta, el don de la enseñanza, el don como maestro, el don de evangelista, tal vez tengan más claro en nuestras mentes esto de para edificación.
Pero también el que tiene el don de la liberalidad de vuelta, el don de la misericordia, el don del servicio, es para edificación. Es también las obras que haga tal hermano con ese don, son obras espirituales. Como dice también el autor de Hebreos, que presentemos sacrificios espirituales, y ahí hace una descripción: labios que confiesan su nombre, el ofrendar, el ayudar a otros. Son sacrificios espirituales, son obras prácticas, materiales en un sentido, digamos, pero espirituales a la vez, para edificación. Así que, hermano, procuremos los dones espirituales, anhelémoslo, oremos al Señor para que Él nos dé dones, para que Él dé dones a su iglesia, pero teniendo esto siempre en mente, que es para edificación y en amor. Y eso es lo que también Pablo dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 11, o a partir del versículo 11, dice así: Él dio, hablando de Cristo, a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser el fin de los dones espirituales, para edificación, para que todos maduremos, para que todos nos parezcamos más a Cristo y hasta llegar a ese día en que seamos semejantes a Él cuando vuelva. Y sigue diciendo este pasaje en el capítulo 4, en el versículo 15, dice: al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su edificación en amor. De nuevo, el propósito de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo en amor. Es para el bien común del cuerpo, como leímos en 1 Corintios 12, 7. Tenemos que perseguir el usar los dones, incluso también los talentos y habilidades que tengamos, para edificar a nuestros hermanos, para hacerles bien de todas las formas posibles. Gálatas 6:10 habla de esto. Hermanos, procuren hacer el bien, abundar en obras de bien, y mayormente para los de la familia de la fe. Buscar hacerles bien de todas las formas posibles a nuestros hermanos, y en especial persiguiendo esto, que todos seamos conformados más a la semejanza de Cristo. Y todo esto, al hacerlo en dependencia del Señor, de su Espíritu y de su palabra, redundará para su gloria mediante Jesucristo. El propósito principal de nuestras vidas, de todo lo creado, para la gloria de Dios. Y eso es lo que afirma Pedro en su primera carta, 1 Pedro capítulo 4, cuando también habla acerca de los dones. Él empieza diciendo en el versículo 12: en el versículo 7, dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes, de nuevo, en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Entonces, hermanos, si queremos vivir vidas íntegras como hijos de Dios, eso también querrá decir cómo usemos los dones que el Señor ha dado a su iglesia. Si confesamos que Jesús es el Señor, lo que quiere decir que somos hijos de Dios, entonces Dios nos ha dado algún don, o tal vez más de uno, pero ese don lo ha dado en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para servir a nuestros hermanos, para servirnos los unos a los otros. Y con este propósito, que es para edificación del cuerpo de Cristo en amor. Recuerden, si no lo hago con amor, no vale nada. En amor debe ser hecho. Y todo eso terminará redundando para la gloria de Dios. O sea que cuando hablemos con el don que el Señor nos ha dado de exhortación, de enseñanza, cuando sirvamos, ya sea que nos dio el don de liberalidad, de servicio, de misericordia, el don que fuera, cuando hablemos, que sea conforme a la palabra de Dios, cuando sirvamos conforme a la fuerza que Dios nos da, para que en todo Dios sea glorificado. Así que, hermanos, Pablo nos llama a desear ardientemente los dones espirituales, a anhelarlos. ¿Es bueno eso? Entonces, tenemos que orar al Señor. Señor, si no sabe cuál don le ha dado el Señor, Señor, muéstrame, ¿qué don me has dado? Por favor, muéstrame, Señor, para ponerlo a tu servicio, para servir a mis hermanos, para edificar a mis hermanos. Es importante eso. E incluso si el Señor te ha dado talentos, que seguramente todos tenemos algún talento, sea musical, sea incluso, pensaba, hay hermanos que tienen una capacidad impresionante para construir, para reparar, para hacer lo que fuera. Eso también ponerlo en las manos del Señor. Tal vez el Señor te ha dado un don para que conjuntamente con esa habilidad que tenés, lo pongas a su servicio. Entonces, anhelemos los dones, oremos por los dones que el Señor ha dado a cada uno de nosotros y que nos muestre dónde y cómo quiere que le sirvamos. Quiere que sirvamos a nuestros hermanos para que juntos sigamos creciendo en la fe, como leímos en Efesios. Sigamos creciendo en la gracia del Señor. Y también así juntos extendamos su reino a nuestra comunidad y hasta lo último de la tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos ayude a esto. Y algo que también pensaba, en cuanto a los dones, que por ahí nos podemos preguntar, porque en sí la Biblia nos manda a todos a enseñarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros. La Biblia nos manda a servirnos los unos a los otros. La Biblia nos enseña a ser generosos, a ofrendar, es decir, todos los dones. Todos los dones que la Biblia nos describe, en un sentido, es parte del carácter como cristianos. Pero algo de destacar es que los dones en sí, esa capacidad especial, justamente realzará esa obra, esa acción, esa capacidad en cada uno de diferentes formas. Todos somos llamados a enseñar, pero el Señor da específicamente dones a algunos hermanos para llevar a cabo la enseñanza de la iglesia, para pastorear la iglesia, y así con cada don. Entonces, como Dios refuerza lo que la iglesia necesita a través de los dones, y por eso es la importancia de orar, que el Señor nos muestre, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, dónde servirle, cómo usar el don que me ha dado,
cómo usar también la capacidad, el talento que el Señor me ha dado para la edificación de la iglesia. De nuevo, busquemos servir para la edificación de la iglesia. Y eso es algo muy importante también. Muchas veces corremos ese riesgo de buscar ser vistos, de buscar destacar y nada más. La gloria para mí. No, sino la edificación de mi hermano. Para que todos, al cada uno llevar adelante el don que le ha dado el Señor, el talento que le ha dado el Señor, todos crezcamos. Qué bueno es pensar eso. No es pensar, bueno, a ver, ¿cómo hago que mi ministerio, con el don que me ha dado, sea fructífero y destaque? Y si el otro no destaca tanto, bueno, es su responsabilidad, no la mía. No. Si tu don lo llevas a cabo bien, si tu ministerio en la iglesia, en el que el Señor te dé, si el servicio en la iglesia que el Señor te ha dado, fructifica, si realmente fructifica, eso va a querer decir que la iglesia será edificada, que los otros serán edificados, que los otros crecerán, que los otros servirán más. Esa va a ser la evidencia de que tu ministerio es de bendición, es fructífero, de que tu ministerio tiene éxito. No de que vos seas más visto, sino de que el otro crezca conjuntamente con vos. Que el otro también sea cada vez más maduro junto con vos. Para edificación del cuerpo de Cristo en amor. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude. Este año, siempre cada año que comienza, uno empieza a plantearse, bueno, ¿en dónde puedo servir? ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces, oremos por los dones, oremos para que otros hermanos descubran sus dones y todos sirvamos y todos nos edifiquemos mutuamente. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos has salvado, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias porque podemos confesar de corazón y no de manera fingida que Jesús es el Señor, es Dios encarnado, es el creador de todas las cosas, es nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Padre, porque nos has salvado, nos has hecho nacer de nuevo. Y gracias porque eso también significa que nos has dado dones, Señor. Capacidades especiales de parte de tu Espíritu Santo para edificación de la iglesia en donde nos has puesto, Señor. Gracias. Gracias porque tu salvación implica eso, que nos has rescatado y nos has hecho pasar de muerte a vida, que nos has hecho formar parte de tu cuerpo, de la iglesia, de tu pueblo, que es de tremenda bendición, y que nos has dado dones para edificarnos unos a otros y para que ese pueblo precioso, esa iglesia preciosa, crezca y sea presentada pura, sin mancha, delante de Cristo en aquel día cuando Él vuelva. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a descubrir los dones que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes a servirte por ende, Señor. A darnos cuenta de que también nos has salvado para servir, Señor, y no para quedarnos quietos. Señor, ayúdanos a entender esto, sobre todas las cosas, a obedecer esto y orar pidiéndote tu guía en donde vos quieras que te sirvamos. Y así, Señor, ver tu iglesia crecer. Oh, Señor, danos también ese propósito firme en nuestro corazón de hacerlo para edificación de la iglesia en amor y gozarnos cuando lo veamos, Señor. Alegrarnos cuando veamos a nuestro hermano crecer, cuando veamos algo que una familia de la iglesia logra por tu gracia, Señor. Te pedimos esto, Padre. Ayúdanos, sigue edificando así tu iglesia y también así para que alcancemos a más. Tu iglesia siga creciendo en ese aspecto también de más personas que pasan de muerte a vida. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.